Los países de comparación son Argelia e Indochina. La Indochina francesa era una federación de protectorados conformada por Cochinchina, Tonkin, Annam, estas tres son hoy Vietnam, Laos y Camboya. La primera similitud es que tanto Argelia como Indochina eran colonias francesas. Colonización en Indochina. Francia entra en el siglo XVIII, cuando el rey Nguyen An fue expulsado de Cochinchina a causa de una sublevación, concluyendo una alianza con Luis XVI por el cual cedía Francia la península de Turana y dos pequeñas islas a cambio de ayuda militar. Pero no fue sino hasta 1887 cuando la soberanía de Francia sobre Indochina era total. La colonia era formada por Annam, Tonkin, Cochinchina y el Reino de Camboya. Laos fue agregado en 1893. La capital era Saigón. Descolonización. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas influencias ideológicas en la región, al tiempo que se expandían las ideas marxistas. La crisis del 29 hundió drásticamente a Francia en su economía. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia se había sometido a la Alemania nazi y accedió a las demandas de Japón por acceso militar a Tonkin como parte de la estrategia en la guerra contra China. Los japoneses mantuvieron la burocracia y jefatura francesa en lugar de dirigir Indochina. El 9 de marzo de 1945, con Francia liberada, Alemania en retirada y los Estados Unidos ascendentes en el Pacífico, Japón decidió tomar el control completo de la Indochina francesa. Los japoneses se mantuvieron en el poder hasta que se rindieron por las bombas atómicas. Después de la guerra, Francia intentó reafirmarse en la región, pero entró en conflicto con el Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam. Se formó en una conferencia celebrada en mayo de 1941. Era una organización de nacionalistas comunistas vietnamitas dirigidos por Ho Chi Minh, un político comunista educado en Francia. Durante la Segunda Guerra, los Estados Unidos habían apoyado al Viet Minh en la resistencia contra los japoneses. El grupo estaba al mando del país, aparte de las ciudades, ya que los franceses se marcharon en marzo de 1945. En septiembre de 1945, Ho, como presidente, declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero antes del final del mes, una fuerza de soldados británicos, franceses e indios, junto con las tropas japonesas capturadas, restauraron el control francés. La amarga lucha resultó en la Primera Guerra de Indochina. En 1950, Ho declaró nuevamente una República Democrática de Vietnam independiente, que fuera reconocida por sus camaradas comunistas de China y la Unión Soviética. La lucha duró hasta marzo de 1954, cuando el Viet Minh obtuvo la decisiva victoria contra las fuerzas francesas en la batalla Dien Bien Phu. En la Conferencia de Ginebra, Francia aceptó no volver a invadir Vietnam. Colonización en Argelia. Francia colonizó Argelia en 1830. Los problemas empezaron cuando en 1865 Napoleón III le dio a los argelinos la nacionalidad francesa, enfadando a los colonos, y en 1970 le dio la nacionalidad a 37.000 judíos. En 1940, por decreto, los judíos pierden la nacionalidad, indignando a los colonos que no estaban de acuerdo con esa desigualdad entre judíos y árabes. A medida que pasa el tiempo, se le dan más derechos a los argelinos, hasta que estos reclaman igualdad política. Poco a poco, Argelia se fue convirtiendo en una tierra de explotación de recursos para Francia. No había prácticamente educación y gran parte del pueblo se dedicaba a la producción agrícola. Descolonización de Argelia. En 1930 se cumple el centenario de la Argelia francesa, donde se empezaba a ver la molestia de los argelinos por la gran diferencia social entre ellos y sus colonos franceses. El 8 de mayo de 1945 se producen manifestaciones de los argelinos en varias ciudades como Sétif, Kabylia y Constantina. En Sétif, tras enfrentarse con la policía, los nacionalistas se pelean con los franceses, 27 europeos son muertos, 103 mueren al día siguiente. La respuesta del ejército francés es de una brutalidad extrema, mediante la intervención de la marina y la aviación. Ejecuciones, masacres de civiles y bombardeos. Durante 2 meses el este de Argelia se desangra. Oficialmente mueren 1.500 argelinos. La guerra de independencia iniciaría en 1954 por parte del Frente Nacional de Liberación de Argelia, FLN. El sentimiento independentista creció después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los argelinos que ayudaron a liberar a Francia fueron tratados muy mal por ese país. Con la guerra de Indochina, las ganas de ser libre crecieron. Hubo atentados por parte del FLN y de la OAS, una organización armada clandestina francesa dedicada a la guerra sucia contra los independentistas argelinos.
La guerra terminó con el reconocimiento por parte de Francia a través de los acuerdos de Evian de la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962. Significó la expulsión de 350.000 miembros minorías como judíos y colonos europeos de origen francés, italiano y español. Los acuerdos de Evian son el resultado de negociaciones entre los representantes de Francia y los del gobierno provisional de la República Argelina, formado por el Frente de Liberación Nacional, durante la Guerra de Argelia. Estos acuerdos se firman el 18 de marzo de 1962 en Evian y se traducen en un inmediato alto al fuego aplicado a la totalidad del territorio argelino. Estos acuerdos acababan con 8 años de una guerra que aún no tenía nombre y para la que Francia había desplegado unos 400.000 soldados y en la que murieron entre 250.000 y 450.000 argelinos, más de 1 millón según el FLN.